Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro programa de El Portal, Psicología de otra dimensión. Bueno, y la verdad que nada, muchas gracias a Claudio, los que están siguiendo en Instagram ayer, les cuento también a los demás, recién estaba el programa de Claudio con Eliana, que lo pueden ver, lo pueden también seguir por Instagram, su Instagram. Y nada, estaba contando que, bueno, ayer me entrevistó en el programa de la Pop, que lo hace a la medianoche. Bueno, la verdad que estuvo muy interesante. Bueno, la verdad que me dejó muy generoso, me dejó hablar, me dejó explayarme un poco contando un poco lo que hago, la línea que sigo. Y bueno, después entrando preguntas de la gente. Bueno, que nada, se engancharon mucho también, preguntando sobre cosas difíciles, bueno, de la muerte, de la paranoia, de la ansiedad, bueno, todas cosas ¿no? que pasan en estas épocas, que pasan siempre algunas, ¿no? Y otras que pasan en esta época que se refuerzan por los tiempos, ¿no? Hola, hola Leo, hola Mariel, los que me van, hola Miguelina, bueno, un gusto a los que están siempre, como siempre digo, mucho reconocimiento a los que están todos los miércoles. Bueno, decía, pregunta difícil, es una de las cosas que contaba, era esto de que, bueno, hay patología. Hola María Emilia, bueno, hoy en vivo, dale, bueno, espero sus comentarios, espero tus preguntas también. Hablábamos un poco de las patologías de la época, ¿no? Porque cada tiempo también genera distintos tipos de reacciones en las personas, ¿no? De acuerdo, como por ejemplo, cuando apareció el psicoanálisis a principios del siglo pasado, era una época donde había mucha represión, ¿no? Mucha represión de las emociones, de la sexualidad, de la manifestación individual. Era una sociedad en ese momento muy restrictiva, muy marcada por la parte de las reglas religiosas, la parte de todo lo que no hay que hacer, de todas las prohibiciones. Hola Carol, primera vez que te veo, bueno, de Santa Fe, bueno, saludos. Bueno, hay más una pregunta, después voy a empezar a ir contestando. Entonces, bueno, por ejemplo, era una época donde eso, ¿no? La gente reaccionaba a esa prohibición, entonces había un montón de cosas que la gente se tenía que guardar, que no podía manifestar, y claro, cuando uno, como hablamos, por ejemplo, hace unos programas de las emociones, por ejemplo, cuando uno se tiene que guardar mucho lo que siente, bueno, porque hay que ser, digamos, hay que dar una apariencia, el hombre tiene que ser medido con sus emociones y la mujer tiene que ser señorita, ¿no? Y tiene que mantener modales y todas esas cosas. Bueno, lo que generaba mucho era estas cuestiones de, bueno, ¿dónde expreso? Y esto explotaba de otras formas, muchas veces por el lado de la enfermedad. Por ejemplo, lo que eran los ataques de ansiedad, pero en ese momento, o la obsesión. La obsesión tiene mucho que ver, esto de estar obsesionado con el orden, con controlar las cosas, tiene mucho que ver también con no poder expresar mucho las emociones. Bueno, entonces, hoy en día estamos en otra época que pasan otras cosas. Si bien sigue existiendo un grado de represión en ese sentido, hoy en día pasan otras cosas, porque cambian los tiempos y hoy en día, ¿qué vivimos? Vivimos acelerados, vivimos una época donde supuestamente es muy importante el individuo, entonces el éxito individual, no tanto lo colectivo, muy, muy marcada por imágenes del éxito, también con mucha presión sobre lo estético, con mucha menos comunicación, ¿no? En esa época, en esa otra época en la que hablábamos, en todo el siglo pasado, por ejemplo, bueno, la gente tenía mucho más contacto, ¿no? Entre ellos, los vecinos se conocían porque los lugares eran más chicos. Entonces había más cultura, ¿no? Más cultura en el barrio. Bueno, a medida que vamos viviendo en un mundo con ciudades, mega ciudades,
donde vivimos en edificios enormes, donde no nos conocemos con nadie, donde hay tantas cosas que hacer que no hay tiempo para encontrarse con el otro. Bueno, va cambiando, ¿no? ¿Cómo se reacciona a eso? Eso causa cosas diferentes de lo que pasaba antes. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, es la ansiedad, que ayer me preguntaban un poco sobre eso, como la ansiedad es una patología de esta época, porque con tanta aceleración y tantas cosas y tantos estímulos de noticias, de cómo los medios que había de ser 4 o 5 en 20, 30 años se multiplicaron por 1000 y hay millones de fuentes de información. Bueno, todo eso va como generando confusión, una cierta sensación de soledad, porque es como que cada uno está en lo suyo y cuesta conectarse con el otro. Entonces, que es un poco también lo que propician las redes sociales, ¿no? Supuestamente mucha conexión con el otro, muchas formas de conectarse, pero en realidad al final estamos solos, ¿no? Porque cuando se apaga la pantalla, el otro no está ahí para compartir algo, para darnos un abrazo, para compartir una situación. Entonces dan la sensación de de tener mucha gente alrededor, pero en realidad hay mucha soledad. Y bueno, eso se empieza a sentir. La gente empieza a reaccionar a esas cosas, ¿no? Y hoy vivimos, por ejemplo, en la explosión del uso de psicofármacos, del uso digamos, de automedicarse, ¿no? Buscando aliviar esa angustia que es vivir en este mundo, muchas veces tan desconcertante. Bueno, voy a ver, me voy a leer un poquito de los comentarios. Hola María, es la primera vez que te escucho. Bueno, bienvenida. Esperamos tus preguntas, comentarios, lo que vos quieras. Hoy, mientras le voy contando, vamos a estar hablando de adicciones, que es una patología, una problemática, diría yo, porque hay diferentes grados y eso les voy a ir contando, pero que es algo muy también de la época, ¿no? Algo que ha ido aumentando muchísimo. Y bueno, hoy es una de las grandes problemáticas. Y tiene, bueno, diferentes niveles, ¿no? Hola Damián, dice saludos Deo y Damián. Bueno, saludos a ustedes. Leo dice, pasando una situación difícil, mi mamá tiene cáncer y no encuentro manera de decírselo. Bueno, qué tema, ¿no? A ver, es muy delicado eso, porque cuando tiene bastante que ver con cómo tomamos esas situaciones, ¿no? Cómo vivimos las situaciones de enfermedad, que la enfermedad obviamente es un desafío, va a exigir cambios, va a exigir tratamientos, va a exigir que se revea, ¿no? Obviamente un cambio de vida para sobrellevarlo y también rever, a ver sobre qué cosas lo pueden causar. Es un llamado de atención muy grande y muchas veces le tenemos miedo a eso, a cómo a transmitir eso, ¿no? Me imagino, quizás porque es la situación que veo seguido, que quizás tu mamá tenga una edad avanzada, y muchas veces por eso uno como que duda. La enfermedad, como consejo, hay que afrontarla, ¿no? Hay que afrontarla entre todos. Muchas veces es importante los que puedan acompañar. Hola Jesslyn, que me saluda ahí por Instagram. Hay que saber acompañarla, obviamente, porque va a ser un momento difícil, desafiante, pero en general todo esto que hacemos, que nos pasa, de querer minimizar, de querer ocultar, de querer hacer como que no pasa, no hablemos de eso, en general lo que termina causando es que eso sea más complicado todavía de afrontar, ¿no? Uno, si está pasando por una situación así, merece saber, tener la información, obviamente siempre buscando las alternativas, lo que se puede hacer, la parte optimista, no los diagnósticos que etiquetan y que dan algo tremendo. Pero bueno, hay que buscar la forma de comunicarlo, a veces buscando apoyo, si hay familia, si hay amigos, no quedarse nunca solo en eso con la persona que lo está pasando, porque es difícil para quien acompaña también, pero afrontarlo. Bueno, buen día, buenas tardes, María Esther, buenas noches, ya estamos acá. Hola Steffi, hola Alejandra.
no puedo salir adelante, dice no tengo voluntad para mis cosas y me pongo peor porque no salgo. Bueno, contame un poquito más si querés, a ver si lo podemos relacionar con lo que vamos hablando y con lo que contamos hoy. Eh, eh, lo que yo cuento, tengo un programa, se lo puedes buscar en mi canal, que es Psicología de Otra Dimensión, que es de los procesos, ¿no? Donde hablamos de los distintos procesos por los que uno pasa. Uno de esos procesos que conté es el de el estancamiento, ¿no? Esta sensación de que uno no tiene hacia dónde ir, como que en general a veces hubo cosas buenas antes o que funcionaban y de repente dejan de funcionar. Y entonces uno se siente como que no hay motivación. Y bueno, eso, si bien es desafiante, a veces es bueno que cause, que genere presión, ¿no? Porque lleva a cambiar. Entonces, cuando uno hay que ver cuáles eran las ilusiones anteriores, dónde pusiste energía, en dónde estaba tu confianza, porque generalmente algo salió mal, algo no funcionó como esperabas, uno se desilusiona y ahí es que empieza esto eh, bueno, no sé, ya no sé, tengo como que empezar de nuevo. Y bueno, sí, a veces uno tiene que empezar de nuevo. Tiene que poder decir, bueno, lo que era antes no funcionó y ahora esto me está pidiendo algo nuevo. Y ahí hay que revisar, ¿no? Qué cosas realmente a uno le gustan hacer, qué cosas quiere, salirse un poco de los mandatos, de las obligaciones, que muchas veces hicimos cosas en la vida porque había que hacerlas, porque fue lo mejor que se nos ocurrió en el momento, y en un momento nos damos cuenta que eso no está sirviendo y es momento de reevaluar todo, ¿no? Y hay que permitirse reevaluar todo porque la motivación es lo fundamental en la vida. Obviamente, buscar ayuda si esto es muy fuerte, si termina siendo una depresión, porque bueno, uno solo no puede, ¿no? En ciertas situaciones necesita como ese apoyo, ese empujón para arrancar y salir y empezar a reconectar con cosas que te gusten, pero siempre digo, volver a qué cosas deseás, qué cosas dejaste de lado, te gustaba hacer y no hiciste. Yo, por ejemplo, haciendo teatro, como lo cuento, hola Fernanda, hola Cristal Artesanías, Marcela. Bueno, la primera vez que me escucha dice, muchas gracias. Yo, por ejemplo, cuento que he hecho teatro y me encontré con gente de 60, 70 años por ahí haciendo su primera experiencia en algo así. Porque llegaron a un momento de su vida en que decían, bueno, esto siempre tuve ganas de hacerlo y no lo hice por el trabajo, las obligaciones, los hijos, la vergüenza. Y bueno, esos momentos en que uno dice no tengo motivación es el momento de revisar y decir, bueno, a ver qué no hice, qué puedo hacer como para que dejé de lado para empezar de nuevo. Sí, Mariel dice ya veníamos con esos mandatos. Sí, claro, en general son muchas cosas de la generación, digamos, de una generación anterior, pero bueno, muchas veces eso se transmite de padres a hijos y en muchas familias sigue muy vigente, pero en la cultura en general ahora va trayendo otros problemas. Bueno, hay muchísimos comentarios, lo que agradezco, no me los quiero perder, así que vuelvo un poco. A ver, dice, hola Marcela. Norma, no puedo manejar el miedo y mis pensamientos negativos. Bueno, también los refiero ahí porque, bueno, son temas específicos. Hoy vamos a hablar un poco de otra cosa, pero también el tema del miedo es un tema que traté, está en uno de los programas también, lo encuentran en mi canal de YouTube. Pero bueno, básicamente siempre lo que cuento, ¿no? El miedo hay un equilibrio siempre entre el riesgo de algo, y el deseo, ¿no? Siempre están ahí en conflicto el deseo, las ganas que tengo que hacer cosas y el miedo que es, bueno, todo lo que puede salir mal. Y uno tiene que, como, bueno, rescatar el deseo ahí, ¿no? Rescatar lo que quiero hacer, lo que me motiva, entender que siempre hay riesgos en todo lo que se hace. Y entonces ahí uno tiene que tratar de ponerle un poco de cabeza a eso, ahí sí pensar y reflexionar, bueno, realmente cuál es el riesgo real para tanto. Obviamente hay muchos tipos de miedos, ¿no? Hay miedos sociales, hay miedos
a la seguridad, hay miedo a que te falte el sustento. Entonces, obviamente los miedos son muy grandes como para abarcarlos todos, pero generalmente pensando, reflexionando, muchas veces con otras personas que te ayudan también a pensar eso, uno puede como diferenciar un poco y ver que muchas veces uno los agranda, ¿no? Justamente los pensamientos negativos son eso, ¿no? El miedo que todo va a salir mal, ¿no? Todo lo malo que puede salir, la cabeza va hacia eso, pero en general no son muy realistas. A ver, bueno, dice Caro, primera vez que te veo. Marcela también. Bueno. Bueno, un montón de qué estoy reprimiendo cuando como de más, dice Escobar. Bueno, en general, mira, hoy el tema es adicciones, así que un poco introduzco el tema porque se conecta bien con esta pregunta. Hay una idea de las adicciones como que son algo digamos, que tiene que ver con las sustancias, ¿no? Únicamente, la adicción a las drogas es lo más conocido, lo que más prensa ha tenido y lo que más miedo se le tiene. Pero con el tiempo se fue viendo que la adicción es algo que puede pasar con muchísimas cosas, con prácticamente todas, porque la adicción es un apego a algo, es aferrarse a algo y que eso empieza como a ser el centro de tu vida, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, eso a lo que uno se apega sirve para una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces puede ser la comida, porque la comida da una sensación de placer, pero eso, bueno, después lo voy a contar un poco más, pero en general es más la anticipación que lo que uno disfruta, ¿no? En general todo lo que hacemos como muy adictivamente no lo disfrutamos realmente, lo hacemos compulsivamente, o sea, todo de golpe, todo un montón, todo de más, y en general no se disfruta nada. Es la anticipación, es el pensar que va a llegar, todas las sensaciones que generan, que eso es la dopamina, que es la sustancia que está, por eso decimos dopado, ¿no? El que está drogado, porque es la sustancia que está relacionada con esa sensación de satisfacción de golpe, y que es lo que buscamos cuando vamos a hacer algo y nos imaginamos que vamos a hacer algo que deseamos mucho, ¿no? Que hay una conexión fuerte con eso. Entonces, en general la comida es como que llena vacíos, ¿no? Temporales también, porque uno está todo el tiempo comiendo, entonces no se da un espacio para que pasen otras cosas, ¿no? Entonces, ahí va lo que uno puede estar reprimiendo. ¿Qué pasa cuando parás? En general, cuando parás esa conducta, lo que viene son todas las sensaciones que el hacer compulsivamente no deja que uno sienta. Entonces, muchas veces uno le escapa a eso, ¿no? Y también la comida, como toda adicción, a veces da una sensación de compañía, de algo que también está ahí siempre, ¿no? En el pensamiento, la comida que va a llegar, lo que quiero comer tal día. Entonces, como todo eso en cierto grado es parte de nuestra vida, de las cosas que nos motivan, de las cosas que nos acompañan, las cosas que nos dan placer, pero por otro lado, llega un punto que, bueno, después vamos a ir hablando bien cuando, digamos, pasa un poco esa barrera, donde se vuelve algo que ya uno no lo puede controlar, ¿no? Que empieza a tomar el centro de la vida y ya uno termina siendo esclavo de eso, ¿no? Que eso es un poco también lo que refiere el término adicción, viene, digamos, de una palabra latín que tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Con lo que le ponían a los esclavos en esa época, porque justamente es algo que uno lo esclaviza, ¿no? Uno cree, y el adicto siempre lo va a defender, esto como que lo hace, como que le hace bien o le gusta, lo hago por placer, pero en realidad te volvió esclavo y eso está siendo lo que te domina, el centro de tu vida. Entonces, bueno, ahí uno tiene que decir, por eso es bueno en este caso, vos decís comes de más, no estoy diciendo que sea una adicción, obviamente, porque eso hay que verlo caso por caso, pero bueno, cuando uno siente un exceso, algo de eso puede haber, y primero es reconocer que pasa eso, y bueno, una de las cosas es empezar como a ver qué pasa cuando no.
¿Cómo me siento cuando eso no está? Y ahí es empezar a dar lugar a esas otras sensaciones, esas otras emociones, pensamientos muchas veces que están cuando uno para y que en general son los que no queremos afrontar, ¿no? A ver, voy a leer una pregunta acá. Estoy por empezar a estudiar para ayudante terapéutico en la adicción, dice Fernanda. Bueno, que es justo con el programa de hoy. Viví 10 años con un adicto y después tuve otra pareja adicta que falleció a raíz de las adicciones. Hace 4 años mis hermanos tienen problemas con las drogas, o sea, me rodea esa problemática. Bueno, eso abre un poquito el tema de lo que es acompañar, ¿no? Hoy voy a hablar un poco, voy a tocar tanto lo que es para uno, como para que uno pueda detectar, que muchas veces es lo más difícil, el reconocer, el aceptar que uno está teniendo ese problema, pero la otra parte es cuando la otra persona, ¿no? Y eso, por eso es importante también escuchar, saber del tema, porque muchas veces yo, como les decía, trabajé muchos años en el área de adicciones y muchas veces lo que pasa es que para el que está cerca es muy difícil entender cómo funciona eso. Entonces, ¿qué pasa? Como uno lo minimiza muchas veces y justifica a la otra persona, piensa que no es para tanto y no conoce un poco todos esos mecanismos, bueno, se va como haciendo parte de la enfermedad del otro, ¿no? Porque es una enfermedad cuando se vuelve una adicción y entonces uno ahí es lo que se llama la coadicción, ¿no? La codependencia. Muchas veces el adicto se empieza a meter en problemas, se empieza a... Porque, de nuevo, ¿no? Como les digo, y voy por eso ahí, no solamente las sustancias, que son un tema particular, pero puede pasar con las compras, puede pasar con el juego, por ejemplo, puede pasar con el sexo, muchas cosas que empiezan a generar muchísimos problemas económicos, de enfermedad, laborales, de relaciones, y en general siempre hay una persona ahí que es la que está sosteniendo al adicto, ¿no? Solucionándole los problemas, porque el adicto siempre se mete en muchos problemas, y bueno, uno cree que está ayudando con eso, ¿no? Pero lo que te enseña la adicción es que hay que poner límites. La persona, el adicto, o cuando uno se hace adicto a algo, justamente lo que pierde son los límites, porque es no poder decir, bueno, hasta acá, ¿no? Uno puede decir, por ejemplo, bueno, tomo alcohol, me gusta el alcohol. Bueno, ¿hasta dónde tomo? ¿Qué días tomo? ¿En qué situación? Si ya me siento mal, paro. Bueno, el adicto no puede hacer eso. El adicto no ve ese límite porque muchas veces está enganchado a todo lo que son las sensaciones que vienen con lo demás, con el malestar. Y bueno, uno cree a veces que ayudándolo, solucionando los problemas, va a ayudar, y lo que se ve cuando uno trabaja con esto es que la única manera son los límites. Entonces uno decir, bueno, yo estoy hasta acá, yo te ayudo si vos querés mejorar, si vos querés estar mejor en esto, si vos querés seguir en eso, no te puedo ayudar, en eso no te puedo acompañar. ¿Por qué? Porque no se va a solucionar nunca. Justamente muchas veces esa persona tiene que tocar fondo en estas pérdidas, ¿no? Que te echan del trabajo, tenés problemas económicos, te dejó una pareja, se alejaron los amigos. ¿Por qué? Porque como eso se hizo el centro de tu vida y empezás muchas veces a perjudicar a las personas, ya sea porque se les pide plata, o ya sea porque se engaña, se miente mucho como para mantener la adicción. Entonces, bueno, uno se termina generando un montón de problemas y siempre hay alguien que ahí los va a solucionar. Bueno, ahí es donde hay que poder decir, no, búscame cuando quieras estar mejor, cuando quieras hacer un tratamiento, porque la adicción, llegado a cierto punto, necesita tratamiento. Después vamos a hablar un poco de qué tipos de tratamiento, pero necesita tratamiento. No se soluciona sola, es muy difícil, si bien siempre está el caso, pero es muy difícil solo a dejar y hacer todo ese cambio, ¿no? Por eso muchos se trabajan en grupos, porque se necesita incluso apoyo de los demás, gente que vivió la misma situación. Entonces ahí lo mejor que se puede hacer por otra persona es decirle hasta acá. Conmigo, hasta acá, yo te acompaño en estar mejor, pero no en seguir haciendo lo mismo. A ver, dice María Esther, hace 20 años después de un gran accidente me indicaron pastillas para dormir y me cuesta dejarlas. No duermo si no las tomo. Ya se me hizo adicción. Bueno, ese es otro de los grandes también de este tiempo.
como les decía, el abuso de los psicofármacos. Por eso también me habrán escuchado en otros programas. Es un tema delicado, que los psicofármacos hay que usarlos supervisados y hay que buscar profesionales que no tengan una visión de medicar y no te medico y te dejo, como hacen muchos incluso médicos clínicos, que obviamente ellos no están capacitados para hacer ese control. Entonces uno tiene que poder ser supervisado en eso, ¿no? Porque después, digamos, si uno tomó medicación en algún momento para pasar una situación importante, difícil, cuando pasa una cosa así, después tiene que de a poco ir dejando, ¿no? De a poco readaptarse a, por ejemplo, poder dormir de otra manera. Y eso muchas veces cuesta y muchas de estas medicaciones lo hacen bastante difícil. Entonces uno termina sintiendo que depende de eso y bueno, eso es uno de los problemas. Se pierden los recursos propios donde uno para dormir, bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que relajar, tiene que encontrar algo que te ayude, tiene que parar un poco los pensamientos, tiene que llegar a alguna sensación de seguridad, porque la preocupación excesiva es como la sensación de peligro, ¿no? Tengo que anticipar lo que va a pasar y pensar sobre cómo va a ser mañana, porque si no, no me va a ir mal, me va a pasar algo. Entonces esta sensación es la que no deja descansar. Bueno, saludos María de México. Bueno, me encanta ahí toda América acá. Hola Mónica. Bueno, gracias. Sí, leo que me contesta lo que le decía. A ver, se me van los comentarios, hay un montón de comentarios, les agradezco mucho, pero bueno, por ahí me bajo un poquito el ritmo, porque tengo que ir viendo que no se me pasen. A ver, una cosa es decirlo, otra cosa es cuando uno está mal, muy difícil, no sé a qué parte te estás refiriendo lo que dije, si querés contame. Qué buena pregunta, comer de más, dice Carlos. Soy adicto a lo dulce, a lo salado o lo que está en la heladera, especialmente de noche. Bueno, exactamente. Por ahí tenés algo o que puede ser localizado, más localizado, y ahí hay que ver, ¿no? Y ahí está buena la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa de noche? ¿Qué pasa en ese momento del día? Que a veces la noche puede ser un momento que uno tiene que bajar, parar un poco, donde hay menos ruido, menos actividad, y uno tiene más posibilidades de sentir, de pensar, ¿no? Y muchas veces nos ocupamos, nos ponemos a hacer cosas para no sentir, ¿no? Para no conectarnos con lo que nos está pasando. Y bueno, una de la comida, como decía, es una de esas cosas que permite eso. A ver, me dice, a ver. Bueno, me preguntan de la adicción al sexo. Bueno, como todo, el problema de la adicción es siempre el mismo, ¿no? ¿Por qué la adicción o por qué un consumo de algo, como decía, puede ser cualquier cosa, puede ser comida, puede ser una sustancia, puede ser el juego, hoy en día son los celulares, las redes sociales, los videojuegos. Entonces, ¿cómo puede ser que todas estas cosas provoquen algo muy parecido? Bueno, porque no es la cosa en sí. No es la cosa en sí. Lo único que tiene la cosa en sí, en general, es que uno, por alguna cuestión, encontró en algún momento de la vida cierto consuelo en eso, ¿no? Encontró, generalmente, cuando uno está creciendo, muchas veces estas cosas se instalan en la adolescencia, algo que te calma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender con esto, hay tres aspectos importantes que ayudan a entender por qué uno se hace adicto a algo. Uno se llama lo que es la neurobiología, que es lo que es la producción de dopamina que se da cuando uno está por hacer algo que te estimula. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Y esto, por ejemplo, piensen, no hace falta tener una adicción particular. Piensen la sensación, porque esto hoy las redes sociales lo explota mucho. Entonces, cuando tenemos ahí el circulito rojo de algo, alguien que nos comentó algo, alguien que nos puso un me gusta,
cuando publicamos algo y queremos ver la reacción a eso. Bueno, esa anticipación, y cuando vemos algo que nos produce la emoción, bueno, eso es la dopamina, dando como una sensación de recompensa, de satisfacción, que es algo fundamental como en la motivación en general. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se explota con algo en particular, como por ejemplo los videojuegos, esto lo usa mucho, uno va pasando niveles y situaciones y misiones y te dan recompensa, entonces todo el tiempo va como estimulando que se produzca la dopamina. Esto lo que provoca es que se sensibilicen esos circuitos neuronales. Entonces, ¿qué pasa? Después uno necesita mucho menos para que eso te estimule. Entonces, cuando uno está con la sensación de que eso va de que va a llegar eso, cuando es pensar, por ejemplo, en el caso del sexo, también es pensar en una situación, en algo que te dispare un pensamiento sexual. De nuevo, es lo mismo con todas estas variantes de la situación. Entonces, uno empieza a sentir algo en el cuerpo. En general es como una agitación en la zona del pecho. También uno ahí puede hacer el trabajo de ver dónde está. Y es como la sensación de urgencia y la sensación de que si haces eso, te va a calmar. Si haces lo que es lo que te hace, digamos, de lo que estás adicto, eso te va a calmar. Bueno, y eso es una sensación engañosa, falsa, porque cuando uno hace eso, va y tengo la sensación, bueno, voy como, o voy y tengo sexo, o me masturbo, o todo lo que tenga que ver con esa situación, o voy y consumo la sustancia, o voy y abro la red social. Bueno, cuando eso pasa, uno tiene ahí la satisfacción en el momento y después eso se va a reiniciar. Va a volver un tiempo después, dependiendo de qué tan importante sea el apego que uno tiene, menos va a tardar. Entonces eso vuelve a aparecer al rato, aunque sea el otro día, pero cuando uno realmente tiene una adicción con algo así, entonces eso aparece todo el tiempo, nunca termina esto, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer ahí con esa parte es desensibilizarlo, ¿no? Aprender a tolerar, que esto, por eso en el tema de adicción se trabaja mucho, que es la cuestión de mantenerse alejado de los estímulos, ¿no? Porque siempre va a haber algo que te conecte con eso, con eso de lo que sos adicto, ¿no? Algo que te haga pensar en eso. Entonces, por ejemplo, uno ve una imagen que le dispara algo sexual y eso te va a disparar la sensación y las ganas de eso que a vos te satisface. Entonces uno tiene que poder aprender a tolerar esa sensación. ¿Por qué? Porque esa sensación es muy breve. Si bien es molesta en un principio, es breve. Entonces, si uno espera y deja pasar unos minutos a veces son segundos, a veces un minuto, y entonces en ese momento te pones a hacer otra cosa, y entonces ahí hay que buscar cosas que uno le hagan bien, que le gusten, que provoquen otro tipo de sensaciones. Entonces, eso pasa, ¿no? Y con el tiempo, cuando pasan las semanas, cuando uno se propone, porque siempre que uno quiere realmente cambiar una adicción, tiene que proponerse realmente tomárselo en serio. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, un día no, pero el otro día sí, y así, bueno, eso se mantiene instalado y no cambia. En cambio, si uno hace ese trabajo, decir, bueno, a ver, ¿qué hago en el momento que me agarra lo que se llama el craving, ¿no? La sensación de abstinencia? Pasa muy rápido. Entonces, si yo encuentro en ese momento algo que hacer, eso se empieza a perder fuerza, ¿no? Y con el tiempo, con el paso de las semanas, cada vez aparece menos, y en algún momento ya no aparece, y solo aparecerá en todo caso cuando algo específicamente te haga acordar a eso. ¿Por qué? Porque, bueno, de nuevo, ahí con el sexo tenemos como algo que podemos verlo claro, no tiene que ver con el disfrute. Todo lo que es adictivo rápidamente pierde el disfrute. Uno puede haber tenido en algún momento, obviamente, cosas que disfruta con eso, pero cuando se vuelve compulsivo, empieza a ser más ansiosa la cosa. Uno lo hace por necesidad, por ansiedad. En general lo hace rápido, apurado,
cargado de esta ansiedad, y entonces uno pierde el disfrute de eso. Entonces nada tiene que ver con decir, bueno, disfrutar lo que hago. No, lo que pasa es que, bueno, cuando uno realmente tiene que decir, ¿cuándo es una adicción? Bueno, es una adicción cuando primero empezó a tomar el centro de la vida, ¿no? Cuando uno empieza a abandonar cosas, dejar cosas de lado porque quiere estar haciendo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, me invitan a reunirme con amigos y yo no quiero ir porque quiero estar, no sé, ahí metido con el videojuego con el que estoy enganchado. O, obviamente estoy en una reunión que tendríamos que estar, no sé, pasando, charlando, y bueno, yo ya tomé tanto que ya ni mi cabeza se fue a otro lado. Bueno, cuando uno empieza a perder interés en otras cosas de la vida, porque la vida tiene que tener muchos intereses diferentes. Si hay muchas cosas que a uno le gustan, bueno, eso es una forma de que la adicción pierda fuerza, o que el vicio, digamos, hacia algo que podría ser como una etapa previa, pierda fuerza. Entonces, cuando uno empezó a perder eso y todo está centrado en esa cosa que te obsesiona, cuando por ejemplo te empieza a traer problemas, como decía, problemas de plata, gastás para eso plata que no tenés, o te trae problemas porque, no sé, como digo, como pasa hoy, te quedaste toda la noche con el juego, las redes sociales, una plataforma, y al otro día vas y vas a trabajar mal, vas a trabajar cansado. Entonces ahí, evidentemente, también se empieza a comer las otras áreas de la vida, empieza a invadir otras áreas de la vida, y entonces también, en general, nubla mucho la mente, porque como es algo que ocupa todos los espacios, no deja pensar, no deja sentir, uno empieza a sentirse más confundido con eso, que es lo que pasa también hoy con los adolescentes, que tienen todos estos medios para meterse en algo, para estar todo el día, si quieren, con un juego, que los juegos cada vez son más complejos, vienen más con más estímulos, más cosas para hacer. Empiezan a dejar de lado sus cosas, ¿no? Estudio, trabajo, no les interesan otras cosas, están todo el tiempo metidos en eso. Y claro, cuando eso para, porque en algún momento tenés que parar por algo te hace, viene una sensación de vacío, ¿no? Y esto es fundamental, la sensación de vacío que viene después de cuando uno no tiene eso. ¿Por qué? Porque como no es algo que da satisfacción, si uno hace, si estuviste con alguien, tuviste una relación sexual y la pasaste bien y lo disfrutaste y te conectaste con el otro, eso te deja algo. En cambio, lo que es compulsivo, no, al final lo único que deja es vacío, una sensación de no hay nada realmente fuerte, sólido en mi vida, sino solamente esto de me estoy aferrando. A ver, ahí bajé algunos comentarios, bueno, pasaron un montón. Bueno, gracias Miguelina. Bueno, dice Mariela, a mí me pasaba con las series. Bueno, exactamente, todo puede ser parte de eso, ¿no? Y hoy en día las series, fíjense que vienen lo que se le llama, también ya tiene un nombre, ¿no? Que es el binge watching, que es como el ver compulsivamente. Por eso se llama igual que el comer compulsivamente, ¿no? El atracón, vendría a ser el atracón de las series, de las películas, pero bueno, en general las series, como tienen una continuidad y pueden tener muchas temporadas, uno puede estar días enteros si quiere con eso. Entonces, claro, las plataformas, ¿qué es lo que hacen? No te dan pausa entre un capítulo y otro. Termina un capítulo y ya te están poniendo el siguiente. Y uno ahí tiene que decir, bueno, terminé. Y claro, la historia sigue, pero bueno, me quedo disfrutando y pensando un poco lo que pasó en este capítulo, ¿no? A verme, porque una serie, si es buena, mueve emociones, ¿no? De lo que sea, de terror, drama, de hola Jime, que me saluda, hola Marce, que dice acá viéndote con Valen. Bueno, muchas gracias por estar. Hágame sus preguntas y comentarios también. La serie, sea un drama, sea una comedia, te produce cosas. Entonces es bueno que uno, cuando vio algo y te movilizó, por ejemplo, te dejó con una sensación de alegría porque fue un capítulo divertido,
o te dejó pensando porque pasó una situación que deja alguna enseñanza. Bueno, ahí uno debería poder parar y decir, bueno, a ver, me dejo un momento para procesar un poco esto. Sin embargo, esto de termina un capítulo y empieza otro, bueno, ¿qué produce? Que listo, pasó eso y ya pasamos al siguiente. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que a uno le produce esa situación? Queda en la nada, no se expresa, no tiene lugar. Entonces, bueno, también lamentablemente, buscan hacer a las personas adictas para que no digan, bueno, cierro la plataforma y me pongo a hacer alguna otra cosa, ¿no? Que, bueno, en esa variedad está la salud. Obviamente no hay nada de malo en ver series, en que uno se apasione con algo así. Lo que tiene que poder tener es un límite, ¿no? A ver, hay algunos comentarios, unas preguntas un poco largas, a ver si las puedo leer. Dice Steffi, vivió con un adicto a la marihuana, los días en el que no consume todos está bien, pero pasan 2 días y ya come la uña, está de mal humor y ataca a todo el mundo, cuando fuma ya se le pasa. Yo no soy adicta a nada y la verdad ya estoy cansada. Es el trabajo, ya está teniendo en el trabajo está teniendo problemas y cuando no tiene para fumar solo duerme para no ponerse loco. ¿Cómo hago para ayudarlo? Yo sé que si él no quiere yo no lo puedo ayudar. Acá me parece que yo tengo que dejarlo ya porque él no quiere cambiar, no va a cambiar. Bueno, muy gráfica la situación de lo que es exactamente eso que contaba. Fíjense cómo está eso. Bueno, hay otras 2 partes que me faltó contar, que ahora los voy a enganchar con tu comentario, Steffi. La otra parte mencionaba esto, la dopamina, y por esto esta sensación incómoda al querer dejar una adicción, ¿no? Pero después hay otra parte que tiene que ver con el manejar las emociones, que en un poco esto que venía contando, si ven cómo va apareciendo. El manejar las emociones obviamente es una cualidad que se aprende, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, me pasó algo que me angustió, ¿qué hago con esto? Y llamo a un amigo, una amiga y le cuento. Y entonces descargo un poco y me escucha, o vengo del trabajo estresado porque, bueno, a ver qué hago. Y me pongo no sé, me pongo a mirar un rato de tal cosa, jugar algo, me pongo a leer algo, o también me pongo o hago deporte, y entonces uno encuentra formas de gestionar esas emociones, ¿no? De lo que te produjo una situación, cómo lo manejo para que eso no me desborde. Bueno, esas son cualidades que se aprenden, que es parte de la inteligencia emocional, pero no, obviamente no todo el mundo lo tiene desarrollado. Cuando aparece una adicción muy temprano, la adicción lo que hace es ayudar a manejar las emociones, o en realidad esa es la impresión que da, ¿no? Como que uno, y en eso las sustancias sí tienen como una función preferencial, porque como te cambian el estado de conciencia, como te pasa que te saca un poco de, por ejemplo, si uno está con pensamiento, con angustia, bueno, la sustancia, en especial algunas, hay sustancias que son mucho más llevaderas, la marihuana es una, que existe la adicción, pero el consumo no es igual a adicción. Hay otras, como por ejemplo es la cocaína, que difícilmente existe un buen uso porque rápidamente se vuelve muy nociva. Pero bueno, en principio cambian el estado de ánimo de golpe artificialmente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces da la sensación de que, bueno, yo no necesito sentir esa emoción que desagradable porque hago esto y enseguida me saca. Entonces se vuelve como una automedicación, ¿no? Como una forma de regular las emociones, que lo mismo puede pasar con, bueno, vengo estresado al trabajo y me pongo a jugar, ahí te respondo un poco más esto que decide la Play, es una distracción, en un momento es una distracción, porque uno puede decir, bueno, necesito sacar la cabeza de esto que me está pasando, pero en cierto punto uno tiene que decir, bueno, a ver, ya pasó este momento, hice esto, me produjo emociones, lo disfruté, y ¿cuándo paro, no? ¿Cuándo puedo poner el límite como para decir, hago otras cosas también? Porque uno necesita emociones de diferentes grados, digamos, ¿no? Entonces las diferentes cosas que hacemos, charlar con alguien, estudiar algo si estás estudiando, trabajar, que puede tener una parte satisfactoria también,
ir a visitar a alguien, ir a hacer una salida o comerse algo rico. Bueno, son diferentes grados de sensaciones que todas hacen parte de la vida, pero si no hay esa variedad, ahí es donde empieza el problema, porque uno es como que tiene un solo recurso para manejar lo que le está pasando, ¿no? Y en algún momento eso se empieza a quedar corto y lo que empieza a generar es más ansiedad. La tercera parte, les decía, la dopamina, la parte esta neurobiológica, el manejar las emociones. La tercera está relacionada con el apego, con la sensación de compañía. La adicción a algo es algo que de alguna forma nos da compañía, nos acompaña en lo que hacemos. Por esta sensación también de que por ahí nos ayuda a salir de una mala situación. Recurro a eso y eso está ahí esperándome. La sustancia está, la comida está ahí, entonces siempre, y se vuelve una compañía. Y nosotros recurrimos mucho a esas cosas en general, ¿no? A tener cosas que nos dan cierta sensación de tranquilidad, de seguridad, como puede ser estar en casa, estar mirando algo, estar acompañados, así como también uno puede ser adicto a una persona o a otras personas, porque las personas también las podemos tomar como sustancia y consumirlas, ¿no? Necesito todo de vos, pido todo de vos y finalmente estás cumpliendo esa misma acción, ¿no? Y en general en esas relaciones es que no hay un ida y vuelta. La sensación, la necesidad de compañía, de algo que esté siempre cuando la vida emocional es incierta, cuando la vida en general es, a veces uno siente esta soledad, esta sensación de no, más profunda, ¿no? No por falta de gente, sino la sensación profunda de soledad. Bueno, a lo que sos adicto es una compañía y por eso también cuesta tanto soltarlo, porque soltarlo es decir, voy a dejar ir esto que me acompañaba, que me sostenía y voy a empezar a manejarme por mi cuenta, de otra manera, a tener que desarrollar recursos. Por eso esto es un proceso. Entonces, con respecto a la pregunta de Steffi, bueno, eso son todas las señales, ¿no? Si uno no puede estar, si uno depende, porque uno puede consumir algo y que eso te dé un buen momento, que eso te dé alegría, la pases bien, y no hay ningún problema con eso. Ahora, cuando todos los días tiene que estar, o cuando cada 2, 3 días tenés que estar, y cuando eso no está, parece que la vida es una porquería, donde no hay nada más que disfrutar. Bueno, ahí está el problema, ahí donde se está aferrando a eso para no afrontar lo que tendría que ser, lo que tendría que para ver qué cosas te están afectando el ánimo, si es una depresión, como decías ahí. Entonces es muy difícil ayudar. Uno lo que tiene que hacer en esos momentos es decir, tenés que hacer un corte, tenés que buscar tratamientos si llegas a cierto punto, tenés que reconocer que eso es un problema, porque siempre en la adicción uno lo va a defender, va a decir, bueno, no es para tanto, bueno, si quiero lo dejo de hacer, lo hago porque entonces, como todos tenemos nuestras cosas, entonces, bueno, esto es lo mío, y una serie de excusas que se usan como para decir, a ver, no, esto es un problema y tengo que afrontarlo, tengo que decir, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo encuentro primero el poder desapegarme de esto y mínimamente que no tenga ese peso, esa importancia en la vida de uno? Y bueno, muchas veces eso es difícil de hacer, la persona se niega justamente porque es afrontar las emociones, porque es afrontar la soledad y porque es afrontar esa sensación incómoda que tiene la abstinencia al principio, las primeras semanas. Entonces eso hace a veces que prefieran eso a una relación, por ejemplo, y es muy duro, pero es la condena, ¿no? Del adicto, que es el que más sufre con todo esto, pero muchas veces no lo quiere admitir. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, ¿cuáles son tus condiciones? ¿No? ¿Cuáles son tus condiciones para vivir bien con esto? Que no pase, qué cosas son problemáticas. Y si eso no se cumple, ahí sí uno tiene que pensar en tomar distancia de la persona, ¿no? En general, uno estando cerca,
siendo pareja, siendo hermano, siendo hijo, no va a poder con la adicción de la otra persona, porque es algo muy fuerte y muy potente por todas estas cosas que contaba. Entonces, lo único que uno puede hacer es decir, bueno, yo, si esto va a ser así, si esto no va a cambiar, yo tomo distancia. ¿Por qué? Porque la adicción se va a llevar puesta no solo a la persona, sino a todos los que estén alrededor, tratando de ayudar, porque va a ser lo que gane, si no hay ahí un tratamiento y un tomarse en serio lo que está pasando. Entonces uno ahí siempre tiene que tomar distancia, y lo más duro de esto es dejar que la persona toque fondo por su cuenta, ¿no? Porque muchas veces pasa en las parejas tienden mucho a ser como el que acompaño y te sostengo en tu problemática o en tu enfermedad. Y la pareja también se metió en el papel, ¿no? Y por eso se llama codependencia, porque la pareja se metió en el papel de salvadora, de estar resolviendo los problemas al otro, de mirar cómo depende de mí, porque si no se cae. Entonces, bueno, uno también ahí tiene que ver su parte en eso. ¿Por qué cuesta decir si las situaciones están siendo desagradables, si no bien, si hay mentira en el medio, si hay ocultamiento? ¿Por qué se sigue en eso, ¿no? Y bueno, muchas veces son por estos apegos a ese tipo de relaciones que son tan difíciles. Bueno, ahí dice Fernanda, sin dudas pasás a ser un adicto sin serlo por vivir con alguien. Pasás a ser parte de la adicción y pasás a ser adicto a la otra persona, a resolverle los problemas, a salvarlo cuando le va mal. Y eso no ayuda, porque lo que hace es demorar el que la persona se haga cargo de lo que le está pasando. Entonces lo duro, obviamente, porque siempre uno tiene una sensación de que hay un riesgo ahí, y hasta cierto punto eso puede ser real. Decir, bueno, si yo me voy, si yo no doy más mi apoyo a esto, ¿qué le va a pasar a la otra persona? Bueno, pero cuando uno hizo todo, intentó, buscó que la otra persona busque ayuda y no pasa nada, lo único que queda es decir, como dice Claudio, ¿no? Te regalo mi ausencia. Y que la otra persona diga, bueno, si yo sigo en esto, si yo elijo mi adicción por encima de todas las otras cosas buenas que tiene la vida, bueno, las voy a perder, ¿no? Y ese es el llamado a atención para hacer el camino de aguantarse todo esto, que es el proceso de, bueno, cómo empiezo a manejar mis emociones de otra manera, porque hay que primero poder sentirlas, encontrarse con que eso pasa, cómo hago para, con esa sensación de estar solo. Entonces uno tiene que empezar a buscar otras cosas que te den la sensación de compañía, de estar entero, buscarlo en otras personas también, en relaciones positivas. Entonces, por eso, bueno, pensando un poco en el tratamiento de esto, en cómo hacerlo, siempre uno tiene que hacer un corte tajante con esto, ¿no? En general, también eso es una cuestión de la adicción, que dice, bueno, bajo un poco el ritmo, ¿no? En este caso fumo un poco menos, tomo un poco menos, juego un poco menos. Y en general, cuando pasa eso, fíjese con todo lo que estaba comentando, uno no hace ese corte. Lo único que hace es intentar controlarlo, ¿no? Y la adicción te controla a vos no la controlas a ella. Entonces, lo que termina pasando es que podés bajar por un tiempo cuando estás motivado, cuando diste un golpe porque algo no te salió bien y querés decir, bueno, lo bajo un poco, y uno con el tiempo va a volver. Yo lo veo, por ejemplo, con gente que trata de dejar de fumar un poco, bajar la cantidad. Entonces uno nunca pasa por el tiempo de abstinencia que tiene que pasar para, por ejemplo, llegar al momento de, wow, no lo necesito más, el cuerpo no me lo pide más, me desintoxiqué de esos momentos donde fumaba, porque en general también, como es una compañía, todas estas cosas se asocian con un momento del día, como comentaban antes, por ejemplo, en la noche, la comida de la noche, un momento del día, una sensación, asociarlo con otras cosas, con otras cosas que vienen pegadas a eso, como por ejemplo la noche y las drogas, que están muy, muy, muy asociadas, o el sexo y las drogas también. Entonces, hasta que uno no corta eso, y por eso ahí hay que hacer cortes importantes y a veces cambios de rutina importantes, ¿no? Porque uno tiene que, como la situación va a traer el recuerdo, ¿no? Como uno sabe qué cosa está conectada con eso. Entonces, por ejemplo, si tomás y te juntás con el grupo de amigos que toman todos,
y va a ser muy difícil que vos digas, yo hoy voy a tomar un poquito. O que digas, no tomo nada, pero me junto igual con esos amigos, porque todos están tomando y te van a disparar esas sensaciones, te van a disparar la sensación de abstinencia. Entonces va a ser muy difícil salir de esa dinámica. Entonces, por eso es que uno en esos casos tiene que tomar una decisión, reconocer que está habiendo un problema y decir, bueno, voy a pasar ese periodo de dificultad, y ahí viene lo bueno, ¿no? Lo bueno es que uno empieza ahí a recuperar motivación, a volver a sentir de otra manera. Muchas veces, como es algo que te atenúa tanto las emociones, te embota tanto la mente, uno puede empezar a sentir, a prestar atención a otras cosas, ¿no? Todo lo que estaba dejando de lado por esa adicción, todas las cosas buenas que se pueden disfrutar, que por ahí no son eso que da un golpe de emoción, pero son un montón de cosas que se pueden disfrutar. Todo lo que pasa cuando uno empieza a mirar todo eso que estaba dejando de lado. Entonces son las otras personas, la relación con las personas, las cosas que dejaste de hacer. Muchas veces al dejar una adicción se empieza a hacer ejercicios, se empieza a hacer alguna actividad que antes no se hacía porque siempre había una excusa, se empieza a ir a visitar a alguien que no se estaba visitando. Bueno, entonces abre todo un panorama, y como digo, esto en todos los niveles, hoy en día también nos pasa, ¿no? Con esto de la tecnología, las redes sociales, cuando uno dice, bueno, salgo un poco de eso y no estoy todo el tiempo ahí, bueno, empecé a saber, uy, mirá todas las otras cosas que puedo hacer con ese tiempo de estar ahí mirando el celular, contestando cosas. Entonces, en todos los grados de esto funciona igual. Obviamente hay ciertos grados en los que uno va a poder seguir, digamos, haciendo algo de eso, que no implica dejarlo del todo, pero es algo delicado, ¿no? En general, muchas veces eso, al principio por lo menos, hay que hacer un corte total. Bueno, ya estamos un poco en horario. Van a quedar preguntas. Como siempre les digo, los que quedan preguntas están en mi Instagram, matías.s.martin, me las pueden dejar en el video que queda de la transmisión, o en los comentarios cuando se sube el video mañana, a Quinta Dimensión, y yo ahí lo voy a estar contestando, o me escriben a mi mail también, que es msmartinpsicología, ahí está pasando, @gmail.com. Porque bueno, me interesa, como siempre les digo, agradezco un montón la participación, los comentarios, compartir sus vivencias con este tema, que es un disparador, el tema es fuerte, pero bueno, siempre en esto hay que pensar que hay mucho después de eso, ¿no? Porque cuando uno se hizo dependiente de algo, eso terminó dejándolo a uno sin desarrollar recursos, ¿no? Y cuando uno empieza a ver, bueno, puedo afrontar estas situaciones de otra manera, empiezo a tener motivación para hacer otras cosas, empiezo a pensar de otra manera, bueno, eso es una gran forma de crecimiento, y también se ven cambios espectaculares en ese sentido en quien deja o combate una adicción. Entonces siempre hay que apostar a eso, ¿no? A lo que hay del otro lado, que siempre es mucho mejor que ese lugar oscuro donde parece que de ahí no hay por dónde salir. Bueno, les mando un gran saludo y los dejo con Claire y la biodescodificación. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.